Seguimos en CNN Economía y estamos en comunicación con César Litvin, CEO, él es CEO en el estudio de Lisicki, Litvin y Asociados, profesor además titular de la Cátedra en Teoría y Técnica Impositiva en la UBA. César, ¿cómo estás? Santiago Gulat y Julieta Tarrés, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan Santiago y Julieta? Un gusto saludarlos. Lo mismo nosotros. Bueno, varias cosas, César, en este momento. Primero vamos al contexto, ¿no? ¿Qué estás viendo vos? Que trabajás con, bueno, empresas y obviamente, bueno, conocés la realidad de personas físicas, pero por supuesto queremos abocarnos un poco más a lo que está pasando con las empresas en este momento. Que si uno chequea un poco lo que viene pasando con la recaudación de la FIPES, o la actividad está muy mal, o las empresas per se están eligiendo no pagar impuestos. ¿Qué está pasando en este momento? Mira, es una combinación porque en rigor de verdad la cuarentena trae a las empresas, aún las que están trabajando, pero están trabajando mucho menos, un cash flow negativo. Eso significa de que no tienen la posibilidad de equiparar los ingresos con los gastos de estructura, la parte de salarios que tengan que pagar. Algunas han optado por no pedir el salario complementario, dadas todas las restricciones futuras que tienen. Claro. Y entonces lo que vemos es que obviamente algunas no pueden pagar y otras no quieren pagar. Claro. Está claro. No, sí, obviamente, está clarísimo. Es una radiografía perfecta. ¿Cómo cae esta moratoria ahora? ¿La has podido analizar? Lo que sería esta eventual moratoria, si es que sale, ¿te parece correcta? ¿Apunta bien? Sí, hay que aclarar que esto sería una extensión de la moratoria vigente que fue sancionada a fin del año pasado en la Ley de Solidaridad y que permitía regularizar a las pymes y a las entidades sin fines de lucro exclusivamente impuestos y cargas sociales, pero con una fecha de corte de obligaciones al 30 de noviembre del 2019. Y convengamos que desde noviembre de 2019 hasta hoy, sobre la economía ha pasado un terremoto, un tsunami. Entonces, esta es una buena moratoria, esta extensión que harían para regularizar deudas hasta el 30 de junio, o sea, hasta hace pocos días atrás del 2020. Y lo bueno que tiene es que permite incorporar a aquellos que no son pymes, o sea que todas las empresas que vienen padeciendo, porque recordemos que la recesión en la Argentina ya lleva 2 años, Sí. o sea que en situación de recesión es complicado asumir todas las obligaciones impositivas y previsionales, partiendo de la base de que la presión fiscal es altísima en la Argentina. Entonces, lo primero que se resiente es el pago de impuestos. Bien, Entonces, sí. sí. No, te iba a interrumpir porque en algún momento también se habló de hacer una reforma impositiva hace, no sé, un mes menos y quedó en la nada. ¿Vos lo ves viable en este contexto? Yo creo que es necesario, no sé si voy a coincidir con la que puede pensar este gobierno, pero la reforma impositiva es una asignatura pendiente donde tiene que, sin lugar a dudas, pensarse en algunos atractivos para canalizar inversiones en la Argentina, que es la única manera de crear empleo. El empleo se crea con inversiones, entonces yo creo que hay que poner el sistema tributario como una herramienta al servicio de generar motivaciones, incentivos a la producción, incentivos a la inversión, incentivos a la exportación. Entonces la reforma tributaria es una asignatura que está pendiente y que para hablar de una moratoria, la moratoria sirve, es un antibiótico que sirve para un determinado momento, pero si después sigue generando infección en el sistema tributario que tiene, vamos a seguir teniendo moratorias de por vida. Es más, se está hablando ahora de un blanqueo también, Sí, ¿no? sí, así es. Y desde ese punto de vista, lo que quiero aclarar, sí, es que un proyecto de blanqueo es un poco incompatible con algunas ideas que existen de rumores de algunos nuevos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas es totalmente incompatible con un blanqueo. Claro. Cepo cambiario y default es incompatible con un blanqueo. Es Yo como no una, dudo de claro, que es contradictorio en realidad.
Exactamente. ¿Quién va a querer blanquear si después va a tener que pagar bienes personales al 2.25 para aquellos que tienen grandes patrimonios? Y 2.25 es exorbitante, y fue creado por la ley también de solidaridad de fin de año. ¿Y Sí. quién va a querer blanquear si además va a venir un impuesto a las grandes fortunas? Entonces, creo que es contradictorio y que debería aclararse cuál es el camino. En rigor de verdad, todos estos proyectos tienen que venir acompañados con un plan económico que diga bien cuál es la orientación del gobierno, qué quiere promocionar en la economía, cómo se va a buscar generar empleo. Hay que hacer una reforma laboral, una reforma previsional, o sea, hay muchas cosas que están pendientes para que esto mejore. Claro, César, ¿vos creés que el plan que tiene Uruguay para atraer ciudadanos de otros países es eficiente? Esto de conquistarlos con una reducción impositiva para que se vayan a vivir allá o tributen allá. Mira, Julieta, la verdad es que Uruguay tiene un sistema tributario mucho más simple que la Argentina y también que Brasil. Brasil y la Argentina están casi empatados en la complejidad del sistema tributario, pues tiene un sistema federal de gobierno donde nación, provincia y municipio cobran impuestos. En Brasil es algo parecido y ambos tienen casi un empate técnico en la presión fiscal, ¿no? Entonces Uruguay pasa a ser como un paraíso desde Claro. ese punto de vista porque, primero, no grava todo lo que esté fuera de Uruguay. O sea, aquellos contribuyentes que tienen negocios o inversiones fuera de su país, por ejemplo, en los centros financieros, en Estados Unidos, en Suiza, portafolios, estar en Uruguay le representa un ahorro impositivo muy grande, muy importante. Imaginemos que Uruguay grava solamente lo producido en Uruguay, y fuera de eso no grava. Entonces, lo que está haciendo Uruguay es justamente un sistema que lo han hecho otros países, lo ha hecho Italia, lo ha hecho en su momento España, Portugal, Reino Unido, de atraer nuevos residentes tributarios para que inviertan con mucha facilidad en su país. Ahora quiero advertir, Santiago y Julieta, que lo fácil que es radicarse impositivamente y legalmente y en forma migratoria en Uruguay, no es tan fácil salir de la pérdida de residencia tributaria en Argentina. Eso te iba a Porque preguntar, a veces salía una nota interesante sobre eso, no sé si vos justo aportaste a lo que decía, pero decía que podías quedar tributando en los dos lados y eso ahí era terrible. es el peor de los Una mundos. pesadilla. Si uno no hace bien la pérdida de residencia en la Argentina, y quiero aclarar qué significa bien, hay que irse en serio. No se puede seguir viviendo en la Argentina y queriendo ser contribuyente solamente residente en Uruguay. Claro. Hay que irse a vivir a Uruguay, aunque después pasee por el mundo, pero en rigor de verdad hay que trasladar el centro de sus intereses vitales al lugar donde quiere tener residencia. Ahora, el que lo hace tiene un beneficio muy importante, tiene un ahorro muy importante. Imaginemos lo siguiente, por cada $1.000.000 se paga el 2,25% de bienes personales en forma anual, solo de bienes personales. Bueno, es una cifra muy importante. Entonces, aquellos que tienen un ahorro significativo piensan en Uruguay como un lugar interesante como para tener radicado su familia y sus actividades. Claro, Uruguay es un país mucho más chico, ¿no? Sí, César, te lo pregunto esto como profesor que sos. Vamos a la teoría, ¿eh? A la teoría para pensar un sistema que sea, bueno, más progresivo, que no distorsione la producción. Digo, ¿qué tiene Argentina mal en la teoría, en la concepción de lo que es, cómo está armado hoy el sistema? Mira, está bien la pregunta, Santiago, porque como profesor me da mucho pudor cuando tengo que explicar el sistema tributario que en la Argentina, donde confluyen entre nación, provincia y municipios ya más de 170 tributos. ¿Qué está mal? Además de la complejidad, porque imagínate que tratar de entender
los impuestos nacionales, provinciales y municipales en esta cantidad hace complejo cualquier negocio, ¿no? ¿Y qué está mal? Bueno, además de todo, gran parte de estos tributos son distorsivos, son tóxicos a la actividad económica. Por ejemplo, el que más daño le hace a la economía es ingresos brutos. Es un impuesto de la edad media que existe todavía en la Argentina, no existe en otras partes del mundo, y que tiene como efecto muy malo para la economía, que se va trasladando en cada una de las etapas y se repotencia en el precio, es inflacionario, afecta nuestras exportaciones. Además es complejísimo porque como los cobran las provincias, una misma actividad puede tener distintos tratamientos en cada una de las provincias, y hace varias décadas que las provincias vienen estableciendo regímenes de retención y de percepción. Ustedes lo pudieron haber sufrido también con el SICREP, que se les... es el mal. Bueno, ¿sabe lo que significa traducido al castellano? Gran parte de la recaudación es anticipada antes que se produzca el hecho imponible, antes que se produzca la necesidad de pagar el impuesto. Anticipo de ganancias, anticipo de bienes personales, en muchos todo. casos después el saldo de impuestos es menor, entonces las provincias se financian con esa perversidad, y lo digo con toda la palabra, esa perversidad de cobrar anticipadamente el impuesto sin ley, porque es un anticipo de impuestos, y después para lograr que devuelvan eso es un trámite que es una verdadera carrera de obstáculos. ¿Qué pasa con el ajuste por inflación, que es una queja recurrente en las empresas? Que este año debería haberse activado, o el año pasado, no recuerdo. Sí, está bien esto. La verdad es que la inflación incide en la determinación del impuesto. El impuesto a las ganancias es un impuesto más justo, pero a condición, y resalto esto, a condición de que esté bien medida la capacidad económica, bien medida la ganancia. Si la inflación distorsiona el resultado, vamos a pagar impuestos sobre cualquier número y no sobre el impuesto o sobre la ganancia real. Entonces, ¿qué pasa? Se volvió a resucitar la posibilidad de hacer el ajuste por inflación. Ahora, con un pequeño detalle, si un contribuyente, una empresa perdió con la inflación, esa pérdida la va a poder computar en valor histórico solo en 6 años. O sea que es como tener una pérdida, pero esa pérdida la voy a tomar allá a lo lejos en 6 años, donde en definitiva el efecto de esa pérdida se convierte en un helado en la mano, se va derritiendo esa pérdida. Entonces voy a ir pagando impuestos no sobre la real capacidad económica del contribuyente, sino sobre una realidad muy distorsionada. Entonces, digo, la inflación afecta también la utilidad y obviamente no es lo mismo pagar un impuesto sobre una utilidad bien medida, real y contundente, que sobre un impuesto sobre ganancias ficticias, sobre ganancias nominales que no son las reales. ¿Sabes algo de lo que se puede llegar a venir, hacia dónde quieren ir? Y por otro lado, te adhiero a esta pregunta porque durante el gobierno anterior se hizo, digamos, en consonancia con las provincias y los gobernadores propiamente dicho, que dijeron, bueno, el impuesto a los ingresos brutos, que vos mencionaste como uno de los más complicados, le vamos a poner un tope y lo vamos a ir bajando, pero eso después se disolvió, y ahora no sabemos a dónde vamos con este tributo particularmente. Está bueno esta pregunta, porque me da pie a decir que lo que se hizo en el 2017, fin del 2017, es un pacto fiscal entre nación y provincia, donde la nación daba a las provincias una serie de derechos y de beneficios, y las provincias se comprometían a ir reduciendo ingresos brutos en algunas actividades escalonadamente, hasta su eliminación, y se obligaban también a los municipios a dejar de cobrar esas famosas tasas, que son impuestos disfrazados de tasas en función de ventas. Sí. Entonces, ese pacto fiscal fue una excelente idea, ingenuamente implementada. ¿Por qué? Porque ni bien asumió este gobierno, los gobernadores, ante la escasez de dinero, dijeron, dejemos de lado el pacto fiscal. Quiere decir que hoy no tiene vigencia ese pacto fiscal.
Ahora, sí, pero, que se hizo. Sí. pero digo, no tiene vigencia porque las partes se pusieron de acuerdo para no cumplirlo, porque en realidad el pacto está firmado. Legalmente. Está firmado, Sí. pero lo han lo suspendido. suspendieron, sí. Hicieron un nuevo pacto para suspender el compromiso de bajar los impuestos. Así de simple. Así de claro. Julieta. Así de burdo. Así de claro, así de burdo. Hicieron un nuevo pacto diciendo, sí, lo que yo me comprometí, ya no sirve, porque la verdad necesito. ¿Y qué es lo que necesito? Más recaudación. ¿Y qué representa esa mayor recaudación? Más sacrificio de los contribuyentes. ¿Qué significa eso? Un pase de riqueza del sector productivo al sector público. Vos sabés que Ahora, La Pampa subió a 14% sí, ingresos brutos. en una Una actividad, barbaridad. en Eso bancarias. es terrible. Sí, y lo que hay que tener en cuenta que ingresos brutos, en definitiva, es trasladado al consumidor. Es un impuesto totalmente trasladable, Claro. que tiene como virtud, entre comillas, ¿sí? Y en forma irónica, que no se ve en el precio. Exacto. Pero que está incidiendo en un monto muy importante, en una porción muy importante del precio. Entonces Claro. digo, ingreso bruto, dejémonos de molestar con este tributo que le hace tan mal a la economía. Tomemos un impuesto a la venta en la etapa final, en la etapa del consumidor final. Pero eso no se paga con el IVA ya. Claro, se paga con el IVA, pero bueno, existe en algunos países, y lo tiene por ejemplo Estados Unidos, un impuesto a la venta en la etapa minorista, que no tiene los mismos efectos de ir trasladándose en cada una de las etapas. O sea, le quita el efecto cascada, lo tributa al final. Lo que se llama el efecto acumulación en cascada. Bien. Así que, bueno, digo, ingreso bruto está en el podio, el peor impuesto le sigue la retención a las exportaciones. Fíjense qué contrasentido, necesitamos divisas, necesitamos exportar, necesitamos alentar las exportaciones y cobramos un impuesto. Somos uno de los 8 países en el mundo que cobran este impuesto. ¿Sabés que te estaba por preguntar justamente eso? Nuestros competidores no lo tienen, Si nuestros competidores no tienen, Brasil Claro. no lo tiene, Uruguay no lo tiene, Paraguay no lo tiene, quiere decir ¿Y que quiénes sí lo tienen? Sí, países africanos, algunos África Central, Es para llorar. Sí, Nos reímos estamos por no en una llorar. estamos en una lista muy fea de quienes nos acompañan en este impuesto tan malo. César, te hago la última, por lo menos por mi parte, y tiene que ver con algo que mencionabas de las provincias también, la coparticipación. ¿Crees que este esquema se va a quedar? ¿Puede haber modificaciones en lo que es la coparticipación y los distintos índices? No podemos hablar de una buena reforma tributaria, simplificar la cantidad de tributos, si no hacemos un cambio en el régimen de coparticipación, una ley obsoleta de la década del 80, que no estamos cumpliendo con una manda constitucional que venció en el 1996. Bien, perfecto, clarísimo. César, muchísimas gracias por habernos atendido, un gusto como siempre. Adiós, un gusto en hablar con ustedes. César Gracias. Litvin estaba con nosotros, CEO en el estudio Lisicki, Litvin y Asociados, profesor titular de la Cátedra de Teoría Técnica Impositiva en la U.